Entonces, bueno, compañeros, como les digo, hoy nos vamos a enfocar en el sensor de presión del combustible, sensor de presión del rail de combustible, del common rail. Y bueno, pues lo primero que tienen que conocer de este sensor es que se considera un sensor de tipo pasivo, ya que en su interior tiene un diafragma que va cambiando su resistencia interna. Este sería el conector para que ustedes lo ubiquen, conector, y esta sería la rosca que rosca, en este caso, al riel o el common rail. Entonces, como les digo, compañeros, va a variar su resistencia interna de acuerdo a la presión que se le aplique. Tiene tres líneas, las cuales son tierra, el voltaje de alimentación y su señal. El módulo de control de motor suministra el voltaje para que este sensor funcione de manera correcta con un voltaje estable, o sea, 5 voltios estables. Y bueno, pues este sensor es el encargado de comunicarle la presión del common rail, la presión de combustible a alta presión, al módulo de control. Con este dato, el módulo de control de motor, pues bueno, ajusta el ancho de pulso de los inyectores dependiendo la demanda del par motor que nosotros le solicitemos. La resistencia y el voltaje de este sensor va a aumentar conforme lo haga la presión. O sea, ese dato es importante, compañeros. Va a aumentar su resistencia y su voltaje al aumento de la presión en el riel. Eso tienen que conocerlo así. Entonces, bueno, compañeros, vamos a ver qué casos nos podemos encontrar tanto con fallos del sensor como fallos en la alimentación o en el cableado de este sensor. Bueno, compañeros, pues aquí lo que he hecho ha sido desconectar el cable de señal. Ahí lo ven, ahí lo tengo sujeto para que no se caiga, no haya ningún problema. Entonces, bueno, como les digo, aquí tengo suelto el cable de señal desde el sensor al módulo de control. Entonces, bueno, vamos a dar arranque, vamos a ver el comportamiento, vamos a ver si arranca, si no arranca, y bueno, el comportamiento del motor. Aclaro también, compañeros, que esto, dependiendo del vehículo que sea en cuestión, bueno, pues vamos a tener un tipo de falla u otra. Así que, bueno, compañeros, vamos a dar arranque y vamos a ver qué sucede. Bueno, pues vamos a dar arranque, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si el vehículo arranca o no arranca. Voy a darle. Bueno, pues ahí, como ven, compañeros, sí que nos ha arrancado, nos informa de que tenemos avería de motor. Ahí ven el testigo de avería de motor, llamar, y bueno, pues vemos que nos desconecta distintas funciones. Tenemos el SP desconectado ahora mismo, el control de velocidad de crucero también lo tiene desactivado, nos ha salido antes el mensaje. Si dan para atrás el vídeo, bueno, pues van a ver que esa función también, ahí la ven nuevamente. Como les decía, el regulador de velocidad de crucero también nos desactiva esa función. Y bueno, compañeros, vemos que en principio el vehículo nos ha arrancado y vamos a ver qué posibles fallas o qué notaría el cliente o el propietario del vehículo con un fallo en este sensor. Voy a acelerar el vehículo y vamos a ver qué sucede. Ahí ahora mismo, compañeros, le tengo el pedal acelerado a tope, o sea, tengo el pedal abajo del todo. Ahí lo están viendo. Y bueno, pues vemos que apenas llega a las 3000 RPM. Una potencia escasa en carretera, una limitación, el testigo de avería de motor o la luz de avería de motor. Y bueno, pues aquí nosotros ya sabemos que el pin número 3 es la línea de alimentación del sensor. Yo sé ya de antemano que el número 1 es la señal del sensor y el número 2 pertenece a la masa. Pero bueno, nosotros vamos a comprobar la llegada de alimentación y vamos a identificar cuál es la masa y cuál es la línea de señal del sensor. Entonces, bueno, compañeros, de primer plano vamos a identificar nuestros terminales. Del lado derecho de la pantalla, este sería el número 1, número 2 en el centro y número 3 del lado izquierdo. Según nos dice nuestros datos de prueba de componentes, lo primero que tenemos que ver es entre el pin número 3, que está del lado izquierdo. Ahí está. Estas agujas, compañeros, no le hacen daño al terminal, son unas agujas muy finas, entonces bueno, con un poquito de cuidado, pues nosotros introducimos la aguja y vamos a medir. Nos dice que entre el pin número 3 o la línea número 3 y masa del vehículo tenemos que tener 5 voltios de alimentación. Voy a ubicar una masa y vamos a ver si es así. Bueno, pues ahí están viendo, compañeros, que efectivamente tenemos buena alimentación del sensor, tenemos 5 voltios, o sea, lo que corresponde a la alimentación del sensor está correcta. Pero lo siguiente que nos dice es que entre el pin número 1 y número 2 deberíamos de tener 0,5 voltios con el contacto dado.
Y bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es comprobar nuestra señal del sensor. Si recuerdan, nos decía que entre el pin número 2 y número 1, pin número 2 masa, pin número 1 corresponde a la señal del sensor, nos dice que con el contacto dado tenemos que tener 0,5 voltios, lo que son 500 milivoltios. Entonces, vamos a ver si es así. A ver un segundo, que no he introducido bien la sonda. Y justamente es lo que nos dice nuestro manual. Vemos que tenemos 0,5 voltios, lo que corresponde a 500 milivoltios. Entonces, bueno, en principio, por ahí vamos bien. Vamos a arrancar el vehículo y vamos a ver lo siguiente que nos dice nuestro manual. Pues ahí le tenemos a ralentir y bueno, pues podemos observar que la señal que nos está dando el sensor en voltaje corresponde a 1,0608 voltios, que es justamente lo que nos dice el manual. Lo vamos a ver. Aquí lo tenemos, nos dice que entre el pin número 1 y número 2, número de cable, motor a ralentí, que como está en este momento, tenemos que tener en torno a 1 voltio. Y bueno, pues vemos que justamente es lo que nos entrega ese sensor. Entonces, bueno, en principio la señal que nos está generando ese sensor a ralentí está dentro de la especificación del manual. Lo que vamos a hacer es subir las RPM a 3000, como nos dice aquí, y vamos a ver si efectivamente tenemos en torno a 1,6 voltios. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos entrega el sensor. Voy a ello. Y bueno, pues ahí aproximadamente está sobre las 3000 RPM, un poquito menos. Y aquí de la pantalla del multímetro estamos viendo que tenemos 1,5, 1,4 voltios, que es aproximadamente acorde a lo que nos dice nuestro manual. Entonces, bueno, compañeros, estamos viendo que también el voltaje que nos está dando a 3000 RPM es correcto. Entonces, bueno, compañeros, vamos a pasar a ver cómo sería la señal de este sensor con el osciloscopio. Recuerden que este sensor trabaja entre más presión, más voltaje nos va a entregar de señal. Bueno, nosotros debemos observar con el aumento de las RPM del motor un aumento del voltaje del señal, o sea, una señal lineal, una subida lineal del voltaje de señal. Y bueno, nosotros podemos incluso mantener las RPM en un punto y debemos de ver una tensión constante por parte de la señal que nos entrega el sensor. Lo que quiere decir esto es que nosotros mantenemos una RPM y debemos de ver una gráfica en el osciloscopio constante de voltaje y bueno, pues no deberemos de tener ningún pico de tensión ni ninguna caída de voltaje. Esto nos indicaría que el sensor no está trabajando correctamente. Entonces, bueno, voy a aumentar las RPM. Esa sería la señal vista desde el osciloscopio, o sea, el oscilograma que nosotros vamos a ver, dependiendo, lógicamente, de cómo nosotros pisemos el acelerador en ese momento. Tendremos más presión, más voltaje, menos presión, menos voltaje.